Masejet Gitin Daflame Damudalef 30a, 13 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación regresa a un tema que tratamos hace un par de clases, llamado Heskat Haim, suposición que la persona sigue viva. Hacemos una suposición que la persona sigue viva. En un caso que vimos a una persona hace 3 días, hace un tiempo, y ahorita no sabemos si la persona está viva, si está viva o no está viva. Nos dicen Jajamim que en diferentes circunstancias aplicamos Heskat Haim, o sea, hacemos una suposición que ya que la vimos hace un par de días, hace un tiempo, viva, sigue viva también y no sospechamos que la persona murió. Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente: Hamalve maot et hakohen vet halevi vet ha'ani liot mafrish alehem mechelkan. Mafrish alehem beheskat shem kayamim ve'eno choshesh shem hamet hakohen o halevi o hereshir he'ani. Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que es un prestamista? Le presta dinero a la gente y le hizo un préstamo de una suma de dinero a un Cohen, o a un Leví, o a un pobre. Ahora bien, esta persona tiene una cosecha, tiene un campo y tiene una cosecha, y de la cosecha de por sí, ¿sí?, tiene que sacar terumá, que es un 2% normalmente, y se le tiene que entregar ¿a quién? Al Cohen. Tiene que sacar también después un diezmo de lo que queda, y tiene que dárselo ¿a quién? Al Leví, Maaser Rishon se llama el primer diezmo. Y luego tiene que sacar un maaser, un segundo maaser, que se lo tiene que entregar en unos años ¿a quién? Al Ani. Dice él, ¿sabes qué? Le hago un préstamo a esas personas y en vez de que ellos me paguen, cuadro con ellos de que yo agarro la parte que le tendría que haber dado a ellos de mi cosecha. Me cobro de esa parte. En vez de darle terumá al Cohen, me cobro del Cohen de la terumá que tenía que haberle dado. En vez de darle maaser rishon el primer diezmo al Leví, me cobro de ese primer diezmo y me lo quedo yo. Igualmente la Ani con el pobre. Y efectivamente así quedaron. Hace el préstamo y cuando llega la cosecha, que viene el prestamista ese y dice, ¿sabes qué? Voy a cobrarme la terumá por lo del Cohen, o el maaser rishon por lo del Leví, o maaser sheni por lo del Ani, por lo del pobre. Pero de repente le viene una duda. Hace tiempo no los ve. Y puede ser que el Cohen o el Leví o el Ani o el pobre ya murieron. Y si ya murieron, ya no puede sacar los trumá, el maaser rishon y maaser sheni para ellos, porque ellos ya murieron. La pregunta es, ¿qué hacemos en este caso? Dice la Mishnah, Heskat Haim. Hacemos una suposición, asumimos que las personas, el Cohen, Leví y el Ani, siguen vivos y por ende no hay ningún problema que se mantenga el prestamista con su cosecha y no saque la terumá para el Cohen o el maaser rishon para el Leví o el maaser sheni para el Ani. ¿Sí? No sospechamos que el Cohen Leví se murió o que el pobre se enriqueció. Puede ser que el pobre se enriqueció, ¿no? Y no se merece el maaser ani. No sospechamos. La última vez, la suposición es lo que había la última vez se mantuvo. Y no sospechamos que hubo un cambio. Y por lo tanto, se puede quedar con la cosecha. Sigue diciendo la Mishnah. Metu, tzarich litol reshut mina yirushim. ¿Qué pasa si le consta al prestamista que el Cohen y el Leví murieron? O sea, no es un tema, no sabemos qué pasó y ahí aplicamos la suposición. No, nos consta que murieron. Ahorita, ¿qué hace él? Dice la Mishnah, en este caso, el prestamista puede cobrarse de eso, pero debe de pedirle permiso primero ¿a quién? A los herederos. ¿Por qué? Porque la halajá es, como vamos a ver, que los herederos no tienen que pagar una deuda de su papá, ¿sí? A menos que ellos acepten, pero no tienen. Por lo tanto, esta deuda no tienen que pagarla, queda cancelada. Si queda cancelada, no puede quedarse con la cosecha. No puede quedarse el prestamista con la cosecha. Si los herederos dijeron que ¿qué? Si te la queremos pagar, sigue la deuda en pie y ahí se puede cobrar de la cosecha. El prestamista se va a poder cobrar de la cosecha, de la parte del terumá del Cohen, del maaser rishon del Leví y maaser sheni del Ani, del pobre. Y milvan bifne bedin no tzarich litol reshut min hayoshim. Sin embargo, si el préstamo que le hizo el prestamista al Cohen, al Leví y al Ani fue enfrente del bedín, en este caso, aunque murieron, no es necesario que le pidan permiso a los herederos. ¿Por qué? Porque Jajamim hicieron una takaná, como vamos a ver más adelante, por el bien de los Kohanim, Leviim y Aniim, para que tengan personas que le presten, de que si lo hacen enfrente del bedín, Jajamim dijeron de que en este caso la deuda se mantiene y aunque muera,
el papá, los herederos tienen que asumir la deuda y por lo tanto puede agarrar la cosecha. Y esto es por el bien del Cohen y Leví y el Aní, porque si no, nadie va a estar prestándole a ellos dinero porque después van a morir y se van a quedar sin pago. Entonces, en este caso que lo hicieron en frente del Betín, la deuda se mantiene y no aplica la regla regular de que decimos que ¿qué? De que no aplicamos lo regular que normalmente los herederos no tienen que pagar la deuda del papá. En este caso que lo hicieron frente al Betín, sí. Así nos dice la Mishnah. Obviamente vamos a explicar el porqué y un poquito más todos estos temas de la Mishnah en la Gemara. Dice la Gemara lo siguiente: Ve'afal gad de loatu lideh. La Gemara pregunta así. Al principio de la Mishnah mencionamos que el prestamista le hace un préstamo al Cohen Leví y al Aní y se cobra la cosecha de la parte que tendría que haber recibido el Cohen Leví y el Aní. Dice la Gemara, pero un segundo. Para que se pueda cobrar de la cosecha, tiene que entregarle la cosecha aparentemente ¿a quién? Al Cohen, al Leví y al Aní, y después cobrarse. La Mishnah nos permite que esta persona se mantenga con la cosecha y nunca se la entrega a ellos. ¿Cómo es posible algo así? ¿Acaso es posible algo así? ¿Cómo es posible algo así? Dice la Gemara 3 explicaciones. O sea, para él poder cobrarse algo del Cohen o del Leví o del Israel o del Aní, tiene que ser que ya ellos lo adquirieron, este Cohen Leví y el pobre, y ahorita ellos se lo están pagando de vuelta como un pago de deuda. Pero si nunca lo adquirieron ellos, pues no pertenece solo a ellos, pertenece a 1000 Kohanim. ¿Sí? ¿Cómo va a quitar a esos Kohanim? ¿Cómo va a quitar el resto de los Kohanim, el resto de los Levíim, el resto de los pobres? Tiene que adquirírselo a ellos para después poder cobrar. Así como la Mishnah no dice que él se puede mantener con la cosecha sin separarla, sin separar terumá, maaser rishon y maaser sheni. Dice la Gemara tres explicaciones. Primera, amar Rab bemakare que una olevía. Dice Rab, aquí estamos hablando en un caso que esta persona, este prestamista, siempre le da la terumá a un Cohen específico, que es este mismo Cohen, el que está el prestatario. Y siempre le da el maaser rishon, el primer diezmo, a un leví específico, que es este leví, el prestatario. Y siempre le da el maaser sheni, cuando hay que dárselo al pobre, siempre lo da a este pobre específico. De tal manera que todos los otros Kohanim, todos los otros Levíim, todos los otros pobres saben que de esta persona, este prestamista, no cuentan de la cosecha. Porque siempre se lo da a esta persona específica. Y por lo tanto, ya es como si fuese que apenas se lo separa, es como si fuese que pertenece a este Cohen Leví y Aní específicos y no hay otras personas involucradas. ¿Cuál era toda la pregunta? Repito, que hay otros Kohanim, otros Levíim, otros Aním, otros pobres. Esto pertenece a todos. O sea, no, el hecho que siempre se lo da a ellos, ya todos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso y como que se rinden de eso, ¿no? Se pierden la esperanza, como que se desesperan de eso y por eso nada más pertenece a este Cohen, a este Leví, a este Aní, a este pobre, y por eso no es necesario que se lo dé a estas personas para después recibirlo, sino se lo puede quedar de una vez para cancelar la deuda que había previamente. Esa es la explicación de Rav. Shmuel, segunda explicación, Bemezakel Lahem al Yedei Acherim. Aquí estamos hablando de un caso que efectivamente el prestatario no se los da al Cohen Leví y al Aní, pero sí se los adquiere a través de un tercero. La halajá es que un tercero puede adquirir para una segunda persona puede adquirir para otras personas más. O sea, aquí también esta persona, este prestatario, se lo está adquiriendo a ellos a través de otra persona. Y así es el caso de nuestra Mishnah. Y tercera explicación, así dice Shmuel, la segunda explicación. Tercera explicación, Ula amar Hamani Rabbi Yosihi, de amar asu et she'eno zohe que zohe. Dice Ula, el autor de nuestra Mishnah, es la opinión de Rabbi Yossi, que es una única opinión, que opina que varias veces, en diferentes casos, Jajamim hicieron en su Takaná, en un decreto, pues que hicieron para el beneficio de la sociedad o de lo que sea, que hicieron para el beneficio de algo, hicieron a la persona que no adquiere, que no puede adquirir, o sea, el Cohen Leví y el Aní en este caso, que nunca lo adquirieron, como si fuese que ya lo adquirieron. O sea, aparte de la Takaná es que Jajamim vieron dijeron como si fuese que lo adquirieron. Entonces, efectivamente, tu pregunta es, ¿cómo puede ser que se lo puede quedar el prestamista si nunca lo adquirió el Cohen Leví Israel? No es como si fuese que lo adquirieron aunque no lo recibieron. Así es simple y sencillo, así nos dice Ula como la opinión de Rabbi Yossi. Y la Gemara explica por qué cada uno de estos dijo una explicación y no dijo como la explicación del otro. Dice la Gemara, Kulu que Rab lo hambre me macarelo katani, que Shmuel lo cambre me saqué lo katani, que Ula nami lo hambre, que Ahidae lo mukmina. Dice la Gemara, como Rab no dijeron, porque la Mishnah nos ha escrito que está hablando en un caso que este Cohen siempre le da al Cohen específico al Leví específico y al Aní y al pobre específico y nunca le da a los demás. No está escrito que está hablando en ese caso. Y como Shmuel tampoco dijeron, porque no se quitó nuestra Mishnah, que está hablando en un caso que el prestamista le adquiere el Terumá y Maaser Rishon y Maaser Aní a estos personajes a través de un tercero. Tampoco está escrito eso.
Y como Ula, no dijeron el resto como Ula. ¿Por qué? Como la última opinión, porque él se está basando en la opinión de Rabbi Yossi, que es una única opinión, pero todos discuten con él. Entonces nadie quiere decir como que nuestra Mishnah, la autoridad de nuestra Mishnah es Rabbi Yossi. Por eso cada uno dijo su explicación, no estaba de acuerdo con la explicación de su compañero. Muy bien. Dice la Gemara trae una vareta que nos dice lo siguiente. Tanu Rabbanan. המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהם מחלקן, מפריש עליהם בחזקת שהם קיימים. הוא פוסק עמהם כשער הזול, ואין בו משום ריבית, ואין שביעית משמטתו, ואם בא לחזור אינו חוזר, נתייאשו הבעלים, אין מפרישים עליהם לפי שהם מפרישים על העבוד. Viene la Gemara y trae una varita que nos dice la halajá de nuestra Mishnah y nos aumenta unas condiciones, nos aumenta unas leyes. Nos dice la baraita, un prestamista que le presta dinero a un cohen, a un leví o a un pobre, ¿para qué? Para que ellos paguen este préstamo, en vez de pagarlo con cash, sino que lo paguen con la misma cosecha del mismo prestamista, en vez de que el prestamista tenga que darle terumá al cohen, maser rishon al leví, maser sheni al pobre, él se quede con esa cosecha. No hay ningún problema y cuando llega el momento, aunque no sabe si siguen vivos o si el pobre ya no es pobre, eso asumimos que ¿qué? Que siguen vivos el Cohen y el Leví, el pobre sigue pobre, por lo tanto, esa parte de la cosecha que él va a separar puede pertenecer a esas personas, pertenece a ellos, es como si fuera que lo adquirieron, como explicamos antes, y él se puede quedar con esa cosecha a pago para cancelar la deuda que tenía con estas personas. Viene la baraita y nos dice diferentes reglas sobre este tipo de préstamo. Uno, puede venir el prestamista, escuchen bien, puede venir el prestamista y cuadrar con el cohen, ¿sí? Con el leví y con el aní, con el pobre. Mira, yo te presto y me cobro de la cosecha, pero sobre el precio más barato de la cosecha, ya sea en el momento del préstamo o ya sea en el momento de que me voy a cobrar. Si el precio del trigo, el más barato, si así le dice el prestamista, si el momento del préstamo estaba en 1 y el momento de la cosecha en 2, vamos sobre el momento de 1. Y si era viceversa, siempre sobre lo más barato. ¿Y qué va a pasar? Que el prestamista siempre va a salir ganando, porque va a recibir, como está más barato, va a recibir más cosecha por el préstamo que había dado. No hay problema con eso. Segunda halajá, en caso que el cohen cuadró, el prestamista, en caso que el prestamista cuadró con el cohen, con el leví, con el aní, un precio fijo, no barato ni nada, cuadró el precio fijo. ¿Sí? Le dijo, mira, por kilo de trigo, por decir la cosecha era, tanto, 5, va a costar 5, ¿sí? Y al final, en verdad subió el precio y costó más, ahorita subió a 6, pero él quedó en ¿cuánto? En 5, entonces ¿cuánto tiene? Él va a agarrar mucho más de lo que vale ahorita. Y sale que básicamente hay algo de repeat, puede haber interés aquí, ¿por qué? Porque está agarrando unas frutas por un valor que ahorita vale más, hay un interés ahí. No hay ningún problema, no hay problema de repeat ahí. Vamos a explicar por qué. Esa es la segunda halajá. Tercera halajá. Normalmente un préstamo, cuando viene el séptimo año, el año sabático Shemitah, anula los préstamos. En este caso, ¿sí? No anula el préstamo la Shemitah. Como el resto de los préstamos no lo anula, sino se mantiene todavía en pie. Un segundito. Sí. Y vamos a explicar por qué. Esta es la tercera halajá. Vamos a explicar por qué más adelante. Cuarta halajá. Si se quiere retractar el prestamista del préstamo y decirle, ¿saben qué? Yo había aceptado que ustedes me paguen con la cosecha que yo mismo voy a tener, ya no acepto, ahorita quiero que me des dinero, no se pueden retractar. Quinta halajá, escuchen bien este tema, ¿qué pasa si el prestamista, aquí como es el caso otra vez, el prestamista le hizo un préstamo al Cohen Leví y al Aní, al pobre, y él se va a cobrar de la propia cosecha de él, cuando tenga que darle, en vez de darle los regalos que hay que regalar al Cohen Leví y al pobre, se lo va a quedar él mismo. ¿Qué pasa si ese año se le dañó la cosecha? Ahorita le había quedado que el acuerdo entre ellos, entre el prestamista y el prestamista y los deudores, el Cohen Leví y el Aní, era que lo que salga de este año, de la cosecha, eso se va a pagar. Lo que salga bien, si no sale, no. ¿Qué pasó? Empieza el año y la cosecha se empezó a dañar. Y apenas se enteró el prestamista, el dueño de la cosecha, que se está dañando, ¿qué hizo él? De inmediato se desesperó, perdió esperanza que va a cobrar este préstamo, porque la condición era de la cosecha de este año, lo que se merecían los deudores, se lo va a quedar él, pero se empezó a dañar, entonces ya se desesperó, perdió esperanza, hizo Yehush. Al hacer Yehush, ¿qué pasa? Hizo Yehush, perdió esperanza, y de repente después se arregló la cosecha y creció. Dice la Gemara, en este caso, ¿sí? No puede venir
y cobrarse, escuchen bien, no puede venir y cobrarse de su deuda, de la cosecha que salga. ¿Por qué? Porque no puede venir y cobrarse para un préstamo que ya estaba desesperado, que ya desesperó, ya se desesperó y ya perdió la esperanza. ¿Sí? En este caso, la cosecha, que al final salió bien, lo que va a sacar para el Cohen, para el Leví, para Ni, tiene que dárselo a ellos y no se puede cobrar de eso. ¿Por qué? Porque ya que el préstamo fue un préstamo que ya perdió esperanza de ser pagado, no se puede cobrar de la cosecha. Ahí está escrito en la Torah. Ok, y la Gemara a continuación explica cada una de estas alajot. Amarmor, posek imaim que shara zol, pshita, akamash banan afal pishelo pasak que mishe pasak dami. La primera alajá es de que el prestamista, el Cohen, puede fijar con uno de los deudores, el Cohen, el Leví o el Aní, de que siempre va a agarrar el precio más barato, ya sea del momento del préstamo o del momento que saca del momento del pago, ¿sí? que recibe la cosecha. Dice la Gemara, obvio, ¿por qué no? Si cuadraron entre ellos, ¿por qué no? ¿Cuál es el hidush? Dicen, el hidush es que aunque no cuadraron, si no especificaron nada, siempre se puede basar según lo más barato. Lo más barato, el momento del préstamo, o lo más barato, el momento del pago de la colecta de la cosecha. Es el hidush. Aunque no lo hablaron, siempre va el más barato. Segunda, la ja, venmo mishum ribit, maita ama, kevan de giletle lo yahivle, ki itle nami mishum ribit, ki itle nami enbo mishum ribit. Dice la Gemara, la segunda, la ja es de que el prestamista, si fijó un precio con el deudor, que por el kilo de trigo va a valer 5, y al final valía ¿cuánto? 6, va a salir ganando él, prestamista va a recibir más, va a recibir algo que vale 5, algo que pagó 5, o sea que el valor que él pagó es 5, y en verdad es 6. ¿Hay interés? No hay interés. ¿Por qué? No dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Ya que en caso que se le dañó al prestamista la cosecha, en ese caso, y habían quedado que nada más de ese año le pagan. ¿Qué pasa en ese caso? Pierde completamente. ¿Sí? Pierde completamente y no tiene cómo le paga. Ya que cuando se le daña completamente la cosecha, pierde el prestamista el préstamo, no lo recibe. Por lo tanto, también cuando no se le dañó, cuando no se le dañó y se mantuvo la cosecha, en ese caso podemos decirle que no hay problemas de repeat. Explico un poquito más. ¿Cuándo hay problemas de repeat? ¿Cuándo hay problemas de interés en un préstamo? Te doy y me tienes que dar porque me tienes que devolver el dinero. Pero aquí, que no es como un préstamo. ¿Por qué? Porque no es como un préstamo regular, porque ahí está que si se le dañó el terreno al prestamista, los deudores no tienen que pagar nada, porque el acuerdo fue que de esa cosecha de ese año nada más. Si se le dañó no tiene que pagar nada. Entonces no es un préstamo regular, es como si fuese una venta más que todo. Y en venta, si un vaso vale 5, lo puedo vender por 6. ¿Sí? No es como un préstamo que estoy obligado a pagar, por lo tanto, no hay problema de interés. Sigue diciendo la Gemara, Ve'en shevit meshamatto de lo karina belo igos. Dice la Gemara, dijimos de que, la tercera alajá es de que, si viene la Shemitah, el séptimo año normalmente anula a los préstamos que hay, pero este tipo de préstamos, si viene la Shemitah, no lo anula. Dice la Gemara, ¿por qué? Te voy a explicar por qué, porque en la Torah está escrito lo igos etreu, lo cual significa que la persona cuando después de Shemitah no puede venir y presionar a su prójimo para el pago, ¿sí? O sea, significa que el tipo de préstamo que la Torah está hablando en Shemitah, que lo anula, es un tipo de préstamo que puede presionar para el pago. Pero aquí, que no puede, que el prestamista no puede presionar a los deudores para el pago. ¿Por qué? Porque es un tipo de préstamo que se comprometió que él mismo lo va a cobrar de su propia cosecha, entonces no tiene que presionar a ellos. Entonces no es el préstamo que está hablando en Shemitah de presionar y por lo tanto no aplica el Shemitah en este caso. Desde la Takatú. Cuarta alajá que mencionamos, dice la Gemara, Vimbalach zor enojoser amar papá lo shano ela balabait bekohen. Aval kohen bebalabait imbalach zor joser detran natan lo maot velo mashachemenu penot yachol lachazor bo. Mencionamos en la Mishnah que es el prestamista, después de que hizo el préstamo, basándose en condición de que los deudores van a pagar con la misma cosecha del prestamista, de lo que tienen que recibir, de terumá, maser rishon, maser sheni, etc. En ese caso no puede venir después el prestamista y decir, ¿sabes qué? Me retracto, yo no quiero que me paguen de mi propia cosecha cuando voy a separar esas cosas para ustedes, no quiero que me paguen de eso, sino quiero que me paguen dinero por el préstamo. No se puede retractar. Así dice la baraita en la cuarta alajá. Dice la papá, todo esto es únicamente el balabait, o sea, el prestamista, el dueño de las frutas, el prestamista. Él no se puede retractar. Pero si el Cohen se quiere retractar y decir, mira, no quiero que ahorita te cobres de la cosecha que me iba a llegar a mí, sino quiero que me llegue la cosecha a mí, yo te pago monedas, en ese caso no hay ningún problema, porque está escrito en la Mishnah, en Masejet Baba Metzia, página 44, está escrito respecto a compra y venta. Una persona que el comprador le pagó al vendedor por unas frutas, pero todavía no ha agarrado las frutas.
Entonces no pertenecen a él, no le pertenecen todavía al comprador las frutas, aunque ya pagó. Dice la Gemara, aquí también, ya que estos adeudores, ¿sí? Puede ser que dijeron que van a pagar, que van a dar eso, pero no han jalado las frutas, no pertenecen a las frutas todavía, y por lo tanto, un segundito, perdón, al revés, ya que aquí el prestamista no ha adquirido las frutas, es como si fuera comprado, no lo ha adquirido todavía, aunque dijo que el dinero que va a pagar va a ser la cosecha para pagar el préstamo, pero es un pago, es dinero, pero todavía no las ha adquirido, por lo tanto todavía se puede retractar los adeudores, pero únicamente eso es el adeudor, el Cohen, el Leví, Israel se puede retractar y le dicen que, repito, no quiero que te cobres de la cosecha dámela a mí, la parte que me tienes que dar, y te voy a dar monedas, eso está permitido, pero viceversa no. Y por último, la última halajá que mencionamos en la baraita es la siguiente: Nitiashua bealim en mafrishim alehem lefishen mafrishim al haavud. Pshita, lo trija de akun, mau de teima kantamiltahi kamash malan. Dice la Gemara lo siguiente. En la última halajá fue que en caso que se le dañó en este tipo de préstamo, en caso que al prestamista se le dañó la cosecha, entonces él básicamente se desesperó, dijo ya perdió la esperanza de que va a cobrar el préstamo, porque todo el deal era que iba a cobrar el préstamo ese año de la cosecha y se le está dañando la cosecha. En ese caso que se esperó, si después de repente se arregló la cosecha, no se puede cobrar de esa cosecha porque ya se desesperó y no se puede, ya había perdido esperanza de cobrar ese préstamo, y no puede cobrar ese préstamo de una cosecha que ya se había desesperado y perdido la esperanza. Dice la Gemara, obvio, si está escrito en la Torah, ¿para qué la Mishnah, para qué la Baraita no nos tienes que decir? Dice la Gemara, estamos hablando en un caso un segundito. Si dice la Gemara, el Hitush aquí es cuando en el momento, ¿sí?, que se empezaron a dañar, que se empezó a dañar la cosecha, ya empezaron a salir unos tipos de granos de trigo. Entonces sí podíamos decir de que nunca se desesperó, nunca perdió la esperanza, porque en el momento que se estaba dañando, pero sí salían unos granos. Kamash Malan, que decimos os hubiésemos dicho que el hecho que están saliendo unos granos nuevos, aunque se está dañando, más que no se está dañando tanto y no está perdiendo tanta esperanza, Kamash Malan, de que también en este caso decimos que en este caso también decimos que es Yehush Gamur, que pierde la esperanza, y por lo tanto ese es el Hidush, que en este caso decimos que también es Yehush Gamur, que pierde la esperanza, aunque hay unos granos buenos, y no va a poder cobrarse de esta cosecha, este préstamo, ya que perdió la esperanza de cobrar este préstamo. Seguimos. Tania. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Hamalve maot et hakohen vet halevi bebedin umetu, mafrish alehem becheskat oto hashevet. ותעני בבית דין, ומת מפריש עליהם בחזקת עניי ישראל. רבי יחי אומר, בחזקת עניי עולם. Dice la Gemara la siguiente baraita. Escuchen bien. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice así: ¿qué pasa un prestamista que le presta dinero a un Cohen, en el caso de nuestra Mishnah, un Cohen o un Leví, en el Bedín, enfrente del Bedín, el último caso que vimos en la Mishnah, ¿sí? Y murió el Cohen y el Leví. ¿Sí? Dice la Gemara, en este caso no hay ningún problema. El dueño de la cosecha, el prestamista, le separa la terumá para el Cohen y el Maaser Rishon, el primer diezmo, para el Leví, aunque ellos ya se murieron, pero lo saca como si fuese para ellos, porque es bueno también para toda la tribu de Cohen y para la tribu de Leví. Jajamim hicieron una tacaná por el beneficio de ellos, de como explicamos, de que siempre hayan que la gente siempre esté dispuesta a prestarle dinero, de que también en este caso que se murió, si fue hecho todo esto en el Bedín, también en el caso que se murió el Cohen y el Leví, decimos de que el prestamista es como si fuese que separa la cosecha para la tribu en general de Cohen y de Leví, y él puede cobrarse eso, y es aunque no pertenece a la persona que murió, porque murió ya, sino pertenece a toda la tribu, es algo bueno para toda la tribu, para el beneficio de toda la tribu, y por lo tanto decimos que ellos están de acuerdo con eso. ¿Y por qué es el beneficio de toda la tribu? Como dijimos, porque eso le abre la puerta para que la gente le preste dinero de ellos. Igualmente, similarmente, cuando le prestó dinero el prestatario a un pobre en un betín y falleció el pobre, ¿sí? Nos dice la baraita, la primera opinión dice, Rabbi Eliezer ben Yaakov nos dice que puede sacar el maaser aní, el diezmo del pobre, el segundo diezmo que a veces va para el pobre, y aunque ya murió el pobre, ¿sí?, lo saca para toda la tribu de Israel, para toda la tribu de los pobres de Israel, o sea, para todos los, no la tribu, para todo el grupo de pobres de Israel, ¿sí? Y es beneficio para ellos, para que le abran la puerta de préstamo. Rabbi Yahai discute y dice, no, para el grupo de pobres del mundo.
¿En qué discuten y qué es lo que vienen a decir ahí? Dice la Gemara Mai Benayo y Benayo Anie Kutim. Aquí la diferencia es si los Kutim son judíos o no judíos. Como ya vimos esta discusión anteriormente, los Kutim pasaron una conversión y hay una discusión si fue forzosa o fue por convicción. Si Geremet o Gerearayot, si fue por miedo a los leones, no vamos a entrar en detalles, si no es una buena conversión o fue por convicción. Dice la Gemara, básicamente la discusión aquí entre ellos es, Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que lo hace únicamente por el grupo de pobres judíos, no Kutim, porque él opina que Kutim no es una buena conversión y por ende no son judíos. Sin embargo, Rabbi Yahai que dice, los pobres del mundo se refieren no nada más a los Israel, sino también los Kutim, porque los Kutim son conversos, bien convertidos por convicción y son también judíos. Ok. Sigue diciendo la Gemara, sigue diciendo la Baraita. Heashir he'aini en mafrish alav. Vezachah ala memash biyado. ¿Qué pasa? No en el caso que murió el pobre, ¿sí? Sino el pobre se enriqueció. En este caso, dice la Gemara, no va a poder el prestatario, ¿sí?, sacar de su propia cosecha una parte de la cosecha para el aní, que le debía dinero, para que así se cobre del préstamo que tenía. ¿Por qué? Porque ya no es más pobre, ¿sí? Y aquí no hacemos la tacaná de que, aunque en el caso de muerto, que se murió el aní, ahí sí lo decimos porque es para beneficio de los pobres, aquí no hacemos esta tacaná, ¿sí? Y básicamente él lo ve, salió con las suyas, que no tiene que pagar la deuda que tenía y no tiene que asumir eso. Dice la Gemara, ¿por qué Jajamim hacen diferencia? Que en el caso que se murió el pobre, aunque se murió, aún así decimos de que el prestamista se puede cobrar de su propia cosecha por tacaná, por el beneficio de los pobres. Y aquí también, ¿por qué no decimos en el caso que el pobre enriqueció, también se puede el prestatario cobrar por el beneficio de los pobres, que no les cierren la puerta cuando van a pedir un préstamo, porque van a sospechar que va a enriquecer y va a perder todo? ¿Por qué no hacemos eso? Dice la Gemara, mitash shija, shirudo shija. Amar papá y no de hambre inshi, javrach mit asher. Y tashar lo te asher. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. El beneficio, el decreto de Jajamim, la tacaná, lo que dictaminan los Jajamim en beneficio de la sociedad de los pobres, lo hacen para casos regulares. Y muerte es un caso regular, pasa. A diferencia, un pobre que se convirtió rico, la riqueza es muy difícil y eso no es regular, ¿sí? Y ya que no es regular, no hicieron el tacaná en beneficio porque no es un caso común. Y como dice Rapapá, ese es el dicho que dice la gente, que si alguien viene y te dice, tu compañero falleció, créele. Pero si te dice, tu compañero se enriqueció, se volvió millonario, no le creas hasta que lo veas, ¿sí? Porque es muy difícil eso. Muy bien. Seguimos. Met tzarich litol reshut vejule. Tania, Rebi Omer Yorshim Sheyarshu. Mencionamos en la Mishnah que en un caso que este prestamista, Cohen, le dio, el mismo caso que estamos hablando ahorita, le dio un préstamo al Cohen, al Leví o al Aní, sí, con condición de que él agarre su propia cosecha y no tenga que darle a ellos la parte que se merecen, sino se lo mantenga a él. Entonces dijimos que es válido. Pero si se murió el Cohen y el Leví, ¿sí?, y el Aní se enriqueció, y el préstamo no fue hecho en frente de un betín, ¿sí? Entonces, en el caso que el Cohen y el Leví, hablemos del caso de la muerte, el Cohen y el Leví falleció, normalmente el hijo no tiene obligación de pagar las deudas de él, de los papás, ¿sí? Entonces, en este caso, si él quiere, si el prestamista quiere cobrarse la cosecha por la deuda que tenía, tiene que haber deuda. Si tiene que haber deuda, tiene que preguntarle a los herederos permiso, que por favor acepta que va a pagar la deuda, se mantiene la deuda en ese caso y ahí puede cobrarse el prestamista de la cosecha. Dice la Gemara, la Gemara trae una baraita que Rebi Meir dice que esto es únicamente Yorshim, cuando heredan. Pregunta la Gemara, ¿Umiki Yorshim de lo Yarte? Sí, está escrito en la Mishnah. Herederos, si son herederos, heredaron. ¿Cómo que cuando hereda? Obviamente no existe el concepto de herederos que no heredaron. Si no heredaron, pues no son herederos, son familiares, son hijos, pero no son herederos. Dice, ahora te voy a explicar a qué se refiere. El Amar Rabbi Yohanan, Sheyarshu Karka, Veleyarshu Kesafim. Lo que se refiere Rebi es decir que nuestra Mishnah está hablando únicamente en un caso que los herederos recibieron de herencia terreno, ¿sí? Y no cuando solo recibieron dinero, cash, metaltelín, muebles. Si recibieron solo muebles, solo cash, ¿sí?, no sirve, ¿sí? ¿Por qué no sirve? Porque la deuda, aunque ellos acepten la deuda se anula. Entonces, él no puede venir el prestatario ahorita y cobrarse la deuda de la propia cosecha, porque se anula la deuda, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a explicar ahorita dónde sale eso. Un segundito. No, ¿dónde sale eso? Así es, que cuando el papá, cuando la persona que falleció dejó un carca, ahí dejó
un terreno, que normalmente el terreno, explico un poquito, los inmuebles, son las cosas que toman responsabilidad de cualquier deuda. Entonces, eso causa de que la deuda se mantenga en caso que los herederos aceptan. Pero si no dejó nada de carga, si no dejó terreno, solo metaltelín, solo muebles, solo cash, cosas que no son terrenos, en ese caso no hay sobre qué, hubo una responsabilidad y por lo tanto la deuda se anula y aunque ellos acepten no hay deuda. Y por lo tanto el prestamista en ese caso no va a poder cobrar de la cosecha. Entonces otra vez, todo lo que está escrito en la Mishnah, dice Rebbe, según esa explicación, con la explicación de Rabbi Yohanan, todo lo que está escrito en la Mishnah, de que se le pregunta a los herederos si se aceptan, pueden venir y qué, y puede venir el prestatario y cobrarse el de la propia cosecha es únicamente cuando los herederos heredaron, o sea, ¿heredaron qué? Terreno, a eso es lo que se refiere. Pero si heredaron solo muebles, solo cash, no aplica. Y la Gemara tiene una discusión al respecto. Dice lo siguiente: Amar Rabbi Yonatan, Heniach melo mahat, gove melo mahat. Melo cardom, gove melo cardom. Rabbi Yohanan, Amar, afilu heniach melo mahat, gove melo cardom. Masé de Ktina de Abai. La Gemara tiene una discusión. ¿Qué pasa si heredaron? Dijimos que tienen que heredar terreno para que puedan aceptar la deuda y se mantenga y el prestamista pueda cobrarse de la cosecha. Viene Rabbi Yonatan y dice, dependiendo del terreno, sí, definitivamente tienen que heredar terreno, pero dependiendo de la cantidad, el valor del terreno que heredaron, eso es lo que pueden cobrar. Si el terreno vale 5, pueden cobrarse, el prestamista puede cobrarse el préstamo de la cosecha 5, valor de 5. Si el terreno vale 10 o 15 o 50, puede cobrarse el prestamista el valor del terreno. O sea, siempre el valor del terreno es lo que se puede cobrar. Dependiendo del valor, eso es lo que se va a poder cobrar el prestamista. Entonces tiene que haber un terreno para poder cobrarse, pero ¿cuánto se puede cobrar? Dependiendo del valor del terreno. Así será Rabbi Yonatan. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no señor, el hecho que dejó un terreno, heredaron un terreno, aunque sea chiquito, se puede cobrar el préstamo que tenía pendiente, aunque sea un valor mucho más grande, como la historia que pasó con Abaye, mencionada en la Gemara en Masejet Ketubot, página 91b. Seguimos, sigue diciendo la Gemara. Tanu Rabanan, Israel she'amar leLevi, Maaser yesh lecha beyadi, en chosheshim letrumat maaser shebo. Kor maaser yesh lecha beyadi, chosheshim letrumat maaser shebo. Antes de explicar esta vareta, quiero dar una introducción. Como mencionamos, el primer diezmo, terumá se le da al Cohen, 2%. De lo que queda el primer diezmo, maaser rishon, ¿se le da a quién? Al Leví. El Leví, cuando recibe eso, él tiene que sacar ¿qué? Un maaser. Tiene que sacar diezmo, el diezmo que recibió. Se llama terumat maaser, se llama eso. ¿Sí? Y eso se le entrega a quién? Le entrega al Leví al Cohen. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. La Gemara nos trae una varita que no está tan clara y vamos a explicarla, pero mientras vamos a traducir lo que dice la varita. Un Israel que viene y le dice a un Leví, el maaser rishon que está en mis manos y pertenece a ti, te lo voy a dar a ti, ¿sí? Mejor dicho, no el maaser, sino le dice, tengo maaser rishon en mis manos que te lo voy a dar a ti, ¿sí? En este caso, no sospechamos al terumat maaser que está dentro, ¿sí? No está tan claro esto, vamos a explicarlo. Sin embargo, si un Israel le dijo a Leví, Kor maaser ishlecha biyadi, tengo una cantidad de maaser rishon para darte, o sea, le especificó una cantidad, un kor. En este caso sí sospechamos que allá hay terumat maaser. O sea, no está claro. Lo que sí está claro es que hay una diferencia entre un caso que el Israel le dice a Leví, mira, tengo maaser para ti, y no le dice una cantidad, y en ese caso no sospechamos, está más permitido el tema, y cuando le dice, tengo una cantidad tal de maaser rishon para ti, ahí sí sospechamos y está más prohibido la cosa. Pero ¿qué está pasando aquí? Maika Amar, ¿qué es lo que está escrito aquí? Dice Abaye lo siguiente, Amar Abaye, Ajika Amar, Israel she'amar leLevi, Maaser yeshlecha biyadi vehelech damav, en chosheshim shema asaot terumat maaser al makom acher, Kol maaser yeshlecha biyadi vehelech damav, chosheshim shema asaot terumat maaser al makom acher. Dice Abaye, te voy a decir lo que se refiere a la varita. Viene un Israel y sacó de su cosecha un diezmo, el primer diezmo, se lo tiene que dar al Leví. Pero el Israel le gustó tanto las frutas, se quiere quedar con eso él, se quiere quedar con ese diezmo. Va donde Leví y dice, mira, aquí tengo el diezmo, el primer diezmo para ti. Le dice a Leví, pero si quieres y me aceptas, te doy el dinero en vez. ¿Sí? Y le dice, tengo aquí un maaser, no le dice la cantidad, tengo maaser para darte, pero si quieres te doy dinero en vez. No le dice la cantidad de frutas que tiene. Dice la Gemara, en este caso, puede venir el Israel, como le dio el dinero a Leví, quedarse con las frutas, que es el primer diezmo se lo puede quedar él y comerlo. Y no sospechamos de que Leví tiene otras frutas por allá, ¿sí? Y no le ha sacado todavía un diezmo de ese diezmo que recibió de esas frutas por allá.
y va a aprovechar y sacar, va a usar el diezmo que tiene pendiente de la otra cosa, lo va a sacar de lo que recibió ahorita. O sea, por ejemplo, por decir, ahorita el Israel viene y le entrega a Leví, le dice, mira, tengo aquí un diezmo para darte, vamos a decir que son 10 frutas, tengo aquí para darte 10 frutas, pero en vez de dártela a ti, quiero que te quedes con el dinero y yo me quedo con las frutas. Le dice Leví, perfecto. Puede ser que Leví recibió un diezmo de otra persona de 100 frutas. Y tiene que sacar de eso, ¿qué? El diezmo del diezmo, tiene que sacar 10 frutas. Entonces viene Leví y dice, ¿sabes qué? Para molar a esta persona, le dice, tú me diste ahorita el dinero en vez del diezmo, ahorita después que recibió el dinero, viene Leví y dice, mira, yo tengo que dar diezmo del diezmo de esas 100 frutas, que las 10 esas que me diste se vuelvan ahorita terumat maaser, diezmo del diezmo. No sospechamos. ¿Por qué no sospechamos? Porque no le dijo una cantidad. Aunque tenía 10 frutas que le dio, aunque tenía 10 frutas, el Israel que le dijo al Leví, mira, tengo aquí algo para darte, pero no le dijo una cantidad. Entonces, como no sabe cantidad, el Leví seguro no va a sacar terumat maaser de otras frutas sobre estas porque no sabe cuánta de acá. Entonces no hay ningún problema. Sin embargo, si le dijo una cantidad, si le dijo el Israel al Leví, aquí tengo 10 frutas, si le especificó la cantidad, el Leví ya sabe. En este caso, si le pagó a Leví el dinero, aunque le pagó, sospechamos que el Leví venga y use y saque el diezmo otras frutas de 100 que tiene por allá, de estas 10 que no las está recibiendo, para así ahorrárselo, ¿sí? Porque sabe la cantidad que tiene el Israel, porque el Israel especificó cuánto es. Así, eso es lo que se refiere la baraita. Entonces, en este caso, sí que le especificó la cantidad, sospechamos, según esta explicación, de que Leví sacó terumat maaser de otras frutas sobre las frutas que el Israel al final se las quedó. Y entonces el Israel no lo va a poder comer porque terumat maaser a quien pertenece al Cohen y lo amoló, lo perjudicó. Sin embargo, dice la Emarato Bershiaskinan de Shaklit Memuashu y terumat maaser. Dice, no, esta explicación no puede ser porque un Leví que hace algo así es un rasha, es un malvado. Un Leví que le dan dinero y aún así después de que recibió dinero por esas 10 frutas, él viene y dice que esas 10 frutas sean terumat maaser de otra cosa que tengo allá. Eso es malvado, eso es robar. No estamos hablando de gente mala aquí. Por eso la Gemara trae otra explicación. El amar Rameshashia, bre de Rabidi, dice Rameshashia, hijo de Rabidi, Ajika Amar. Israel sheamarle ben Levi, maaserle avija beyadi, heilech damav, en josheshim shemaasahu aviv terumat maaser al makom acher. Kor maaser leavija beyadi, veilech damav, josheshim shemaasahu aviv terumat maaser al makom acher. Dice, no te voy a explicar qué fue lo que pasó. Definitivamente no estamos hablando de Leví malos que también cobran por el dinero, también cobran por las frutas y después también se quedan con el derecho de esa fruta para hacer terumat maaser. No, no es el caso. El caso es otro caso. Cuando un Israel viene y se acerca a un hijo de un Leví, que el hijo también es Leví, pero se acercó al hijo de un Leví, ¿sí? Y le dice, quiero que sepas que tu papá, ¿sí? Ya falleció, ¿sí? Le dice el Israel al hijo de Leví, tu papá ya falleció, pero cuando estaba en vida, yo le había mencionado que tengo un maaser en mis manos para darle, ¿sí? Y él se lo adquiría a él, ¿sí? Pero ahorita que falleció tu papá, lo heredas tú y te pertenece a ti. Pero si quieres, toma aquí todo el dinero y no te doy las frutas, si te parece. Véndemelo. Dice la Gemara, en este caso, que no le dijo una cantidad, todo perfecto. No sospechamos nada, el papá no sabía la cantidad, el papá no recibió dinero. No sospechamos nada, está permitido. Sin embargo, si le dijo el Israel al hijo de Leví, mira, yo le había dicho a tu papá que tengo 10 frutas, una cantidad específica de maaser para darle a él. Y al final se murió. Y se la había adquirido a él, pero nunca las agarró. Pero pertenecen a ti, porque ya que son de él, se la había adquirido a él, ahorita pertenecen a ti. Pero si te parece, agarra el dinero. Y yo me quedo con las frutas. En este caso dice la Gemara, no va a poder usar el Israel las frutas. ¿Por qué? Porque aunque le está dando el dinero, puede ser que el papá, que nunca recibe el dinero, y sabía cuánto era la cantidad, como ya sabía que tenía una cantidad en manos de Israel, puede ser que sacó terumat maaser de otras frutas que tiene, y la nombró ¿cuál? Nombró estas de acá. Por lo tanto decimos de que, en este caso, sospechamos y el Israel no va a poder comer las frutas. Sin embargo, viene la Gemara, y también pregunta sobre esto, y dice, no me cuadra, ¿por qué? Porque normalmente la gente le da el maaser, el diezmo se lo da al Leviim. ¿A qué Leví se lo da? A un Haber, a los Leviim, que son Talmidei Jajamim, no a una Maaretz. Sí, a los Kohanim, Matnot que una, se le da a la gente que sabe, a la gente de Shamayim, temerosa de Dios y que saben, que tienen sabiduría. Entonces seguramente aquí, este Leví, el papá y el hijo son Jajamim, porque ahí está de que este Israel se lo quiere dar, se lo quiso dar al papá. Y si es así, hay una alajá de que la gente Jajam normalmente no saca terumat maaser de 100 frutas que tiene en otro lado con las frutas que tiene acá. O sea, no agarra 10 frutas que tiene aquí para sacar terumat maaser de otro lado, porque no sabe si siguen allá esas frutas o no.
Entonces, si no hacen eso los jajamim, no es normal de que aquí digamos que ese es el caso. ¿Por qué? Porque eso normalmente no pasa. Por eso la Gemara trae otra explicación y dice, el amar rabashe, ajika amar. Ben Israel she'amar le Levi, kajamar li abba, מעשה יש לך בידי, או מעשר לאביך בידי, חוששים לתרומת מעשר שבו. כיוון דלא קיץ. לא הווה מתקן לבעל הבית. קור מעשר לך בידי, או קור מעשר לאביך בידי, אין חוששים לתרומת מעשר שבו, כיוון דקיץ, תקנה בעל הבית. Viene la Gemara y dice Rabashe otra explicación completamente. Y la explicación es la siguiente. Escuchen bien. Un Israel, el hijo de un Israel, le dice a un Leví, mi padre, ¿sí? El hijo del Israel, o sea, mi padre el Israel, él también es Israel, ¿no? Pero se dice el hijo porque que entendamos que hay un padre acá. Mi padre ya falleció, pero antes de morir, mi padre Israel me dijo que hay un maaser que pertenece a ustedes que está en mi posición y te lo tengo que dar. O le dice al hijo de Leví, hay un maaser, mi padre me dijo que hay un maaser que pertenecía a tu papá y está en nuestras manos, ¿sí? Y le quiere dar el maaser, el diezmo a Leví, ¿sí? La pregunta es, si sabemos, si decimos de que el padre de este Israel, ya antes de dárselo a Leví, ya sacó el diezmo del diezmo para que Leví no tenga que sacar, ¿o no? Entonces sí le dijo, sí no le dijo cantidad, ¿sí? Sí no le dijo una cantidad. Si no le dijo hay maaser, no le dijo una cantidad, sospechamos de que el Israel, el papá, nunca separó eso, ¿sí? Por lo tanto, no puede el Leví cuando recibe eso, tiene que sacarle el diezmo del diezmo, porque el papá no sabemos si lo hizo, ¿sí? Y aunque normalmente hay una hazaká sobre un jajam, sobre una persona sabia como este Israel que está haciendo las cosas bien, ¿sí? Estamos hablando de un caso que es un jaber, que es un jajam, ¿sí? El Israel, que normalmente no deja en su propiedad frutas que son tebel, frutas que no se pueden comer, ¿sí? En este caso no aseguramos seguro, ya que no dijo la cantidad exacta, 10 tengo para darte, le dijo a Leví, sino le dijo mi padre dejó este maaser y no dijo una cantidad. Puede ser de que seguramente la razón que no hay cantidad y no sabemos la cantidad es porque nunca él supo la cantidad y si no supo la cantidad nunca pudo arreglarlas y sacar el diezmo del diezmo. Entonces asumimos de que no la sacó y por lo tanto el Leví cuando va a recibir ese diezmo, el Leví va a tener que sacar el diezmo de ese diezmo para poder comerlo. Sin embargo, si viene el Israel y dice mi papá antes de morir, viene Israel y dice Leví, mi papá antes de morir dejó un maaser para ustedes y es 10, es una cantidad, es 10, es 15, lo que sea, pero le dijo la cantidad específica. Si el hijo del Israel lo sabe, es porque el papá sabía la cantidad. Si el papá sabía la cantidad, es porque si sabía la cantidad, seguramente sí lo arregló y sacó diezmo de diezmo para entregarle al Leví algo que ya está arreglado y no sea tébil y sea permitido para comer. Y en este caso, asumimos de que efectivamente sí lo arregló y esa es la explicación de la baraitá. O sea, que en este caso, en el caso que especifica la cantidad, no sospechamos que hay ahí y no es o sea, no sospechamos que siga ahí Trumat Maaser, sino que ya lo separó, se va a hacer ahorita al revés, va a ser más permisivo, a diferencia del caso anterior que va a ser más estricto. Ok. O sea, se cambia según la explicación de las explicaciones que teníamos hasta ahorita. Pero de todas maneras, sí es la explicación. Y la Gemara pregunta sobre esto, algo no me cuadra. ¿Acaso el dueño de la cosecha, ¿sí? Cuando va a sacar un diezmo y se lo va a dar al Leví, ¿quién tiene que sacar el diezmo del diezmo? El Leví. ¿Acaso el dueño de la cosecha tiene el permiso y la posibilidad y el derecho de darle al Leví algo arreglado y él mismo sacar el diezmo que le va a dar al Leví? ¿Acaso se puede algo así? No se puede aparentemente. Es como tú me dices de que sospechamos o que no sospechamos, que seguramente no sospechamos que está el Trumat Maaser porque ya el Israel, el papá del Israel, como ya estaba medido, ya estaba una cantidad exacta, ya seguramente sacó el diezmo del diezmo. Él no puede sacar el diezmo del diezmo. Dice la Gemara, sí señor, sí puede. Abba Elazar ben Gemalahi. De Tania, Abba Elazar ben Gamla, Omer ונחשב לכם תרוmatchem. בשתי תרומות הכתוב מדבר. אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. כשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, כך תרומה מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. וכשם שיש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומה גדולה, כך יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר. Dice la Gemara, sí señor, y vamos con la opinión de Abba Elazar ben Gamla. Está escrito en la varita que él opina lo siguiente. En la Torah está escrito respecto a la terumá, ונחשב לכם תרוmatchem, plural. Terumá en plural. ¿Por qué 2 terumá? Dice la Gemara, se refiere a 2 terumá. A la terumá gedolá, que es el 2% que se va para el Cohen, y a la terumat maaser, que es el diezmo del Leví.
¿Y por qué las dos te las mete en la misma palabra? Para enseñarte que comparamos el Terumat Maaser, que es el diezmo de lo que recibe el Leví, se compara con Terumá Gedolá, que es lo que recibe el 2% del Cohen. ¿Sí? De la misma manera que el Terumá Gedolá se puede sacar aproximado, no tiene que ser todo exacto, ¿sí? No tenemos que contar 100 y dar 2, sino aproximado. Se puede dar el 2% aproximado. Y además, no hay una cantidad exacta de la Torah. El 2 es nada más una midá benonit, pero hay gente que da uno de 40, hay gente que da uno de 60. No hay algo aproximado. Igualmente también Terumat Maaser, lo que el diezmo que saca el Leví, también es algo aproximado. Y adicionalmente comparamos otra cosa más. De la misma manera que Terumá, Gedolá, puede venir el dueño de la cosecha, no puede venir. El dueño de la cosecha es el que saca la Terumá Gedolá, es el que saca y se le entrega al Cohen. Igualmente, el dueño de la cosecha es el que puede venir y sacar el diezmo del diezmo que recibe el Leví. O sea, no nada más el Leví va a sacar el diezmo del diezmo, nada más el Leví puede sacar el diezmo del diezmo que él recibe, sino también el mismo dueño de la cosecha, antes de entregar el diezmo al Leví, puede sacar el diezmo de ese diezmo que va a entregar. ¿Se acuerdan toda la pregunta que nosotros dijimos de que cuando una cantidad exacta, ahí decimos de que el dueño ya sacó el diezmo del Leví? Pero ¿cómo puede? ¿No puede? Sí puede, según la opinión de Abba Elazar ben Gamla. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.